Buenas tardes, bienvenidos a todos en esta última clase y conclusión del seminario de las piedras al reino del Mesías. Durante varias clases ha sido para mí un gusto y un placer estar haciendo un recorrido desde las manifestaciones y las apariciones de Dios en diferentes épocas y estados y cuál es su propósito. Concluimos en esta última clase en una conclusión de estas varias clases, casi 15 clases, en las que hemos recorrido la manifestación de Dios desde Edén y el propósito desde la creación, que su creación sea el Rey y se señoree sobre todas las cosas creadas. Este es el ideal de Dios que lo deja claro en el libro de Génesis, que por el trastorno del pecado, como nos es sabido, el hombre pierde su condición y a partir de ahí va a haber una serie de promesas. La primera encontramos en Génesis 3, que habrá una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que de la simiente de la mujer pisaría la cabeza a la serpiente. A lo largo del Antiguo Testamento vemos no un Dios que se esconde, ni vemos un Dios que está detrás de un jeroglífico o de una estela, de algún idioma perdido, de lenguas muertas, sino que Dios se manifiesta en pozos, en montañas, en montes, como es el Sinaí, en zarzas, como a Moisés, y que Dios desde el principio no tiene establecido un lugar físico, ni geográfico, ni geológico, para establecer su exclusividad. Sí que luego más adelante, dejando claro su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, va a permitir vivir por un acto de gracia, va a permitir que los hombres le hagan, por ejemplo, una tienda de campaña en el desierto. Y vemos también como Dios, aparte de manifestarse en montes como el Sinaí, o en zarzas como a Moisés, o en pozos como Abraham, como al criado de Abraham con Rebeca, se produjo allí un acto milagroso que una joven, que la Biblia la muestra notoriamente como una mujer de gran belleza, que es Rebeca, la señal que pone es algo extraordinario, el criado, que aquella jovencita, en aquellos calores del desierto, recibiera una fuerza de parte de Dios para dar de beber a los camellos, que un camello bebe unas cuantas, varios de veces al año, pero cada vez que bebe de 80 a 100 litros de agua. La Biblia nos dice que dio de beber a 10 camellos con los criados que había, y una mujer con un cántaro de 7-8 litros, que en aquel tiempo tenían de capacidad, si no es por un acto milagroso que Dios apareció en el pozo, no se podía realizar. Vemos más adelante que aparece Dios en una columna de fuego, en la noche en una columna, en una nube durante el día. Vemos como la protección, la salvaguardia está en medio de Israel en la noche de que mueren los primogénitos, en la apertura del mar para que pase Israel huyendo de Egipto, que detrás venía la armada del faraón. Y vemos como siendo Israel itinerante, Dios también se hace itinerante, no por eso de dejar de ser omnisciente. Por un acto de gracia, digo, allí se hace un tabernáculo, que es una tienda desmontable, y cuando la nube se levantaba, la Shejinah, se levantaba el campamento. Ya dentro de la tierra se permite que se construya un templo, aunque Dios advierte a David: ¿qué casa me harás? Que aún los cielos de los cielos no aguantan la gloria que yo tengo. Es por otro acto de gracia, igual que permitió Dios por un acto de gracia
que una tienda de campaña fuera su morada, es otro acto de gracia, que los cielos de los cielos contengan la gloria que Dios tiene. Donde habita Dios no es un lugar específico, aunque dice que habita en los cielos, porque entonces Dios no tiene el concepto de vivir como el que nosotros. El concepto que yo tengo para vivir y ustedes es que el sitio donde yo vivo tiene que ser más grande que lo que yo mida. Cuanto más grande sea el lugar, más cómodo estaré, y usted también. Pero ese no es el caso de Dios, porque entonces en ese concepto el lugar sería más grande que Dios, y más grande que Dios no hay nada. Pero por un acto de gracia, digo, un acto de gracia y de misericordia, Dios permite que los cielos de los cielos aguanten su gloria y también aquel templo. Por un tiempo el Señor dice que ha elegido a Jerusalén como su ciudad, y es un sitio geográfico y localizable, que Jerusalén sea el lugar donde Dios va a habitar, porque así Él lo ha querido. Y que en el último tiempo, ya en el establecimiento del reino, dice la Biblia que de Jerusalén saldrá la ley y de Sión la palabra de Jehová. Pero eso será cuando se establezca el reino. Es decir, que desde el principio, quiero dejar notar en esta conclusión de la última clase, cerrar este seminario que para mí ha sido una bendición otorgaros. Dios ha querido establecer un reino. De ahí vino el reino, por lo cual era necesario que salieran personas. Para haber un reino tiene que haber personas. Por eso Dios saca a un hombre que es Abraham, ahí de Ur, de los caldeos, lo saca, y de mujeres estériles y hombres ancianos saca Dios un pueblo. Por eso Jesús dijo a los judíos de aquel tiempo: no jactéis que sois hijos de Abraham, porque os digo que aún Dios puede sacar hijos de estas piedras. Entonces ya tiene Dios gente, pero para hacer un reino necesita un territorio geográfico. Por eso Dios promete en otro pacto la tierra de Canaán. En esa tierra de Canaán, aparte, ya tiene Dios gente y tierra, pero necesita un código de leyes para que sepan convivir entre ellos como reino o pueblo, y también relacionarse con Dios, que quiere ser su rey. Por eso les entrega la Torá por medio de Moisés a Israel. Más adelante, ya que tiene que haber reino, tiene que venir una familia por la cual viene el rey, que es la profecía del Génesis 3, que vendrá uno que le pisará la cabeza, y de una genealogía humana. Lo que menos leemos en la Biblia o se lee son las genealogías, pues lo que menos se lee es lo que Dios ha elegido. Vuelvo a decir, Dios ha elegido las genealogías para entender que el rey viene por linaje. Por eso leemos: estas son las genealogías de los hijos de Adán, estas son la genealogía de los hijos de Sem, esta es la genealogía de los hijos de Enoc, esta es la genealogía de los hijos de Jafet, de Noé. En la deportación vuelve otra vez, en esa disciplina de la deportación, vuelve otra vez a escribirse y está impronta en la Biblia la genealogía de la que volvemos. Y también los evangelios, como sabéis, Mateo y Lucas, comienzan con dos genealogías para dar a entender que el linaje del reino viene por genealogías. Bien, ya tenemos gente a través de Abraham, tenemos una tierra que es Canaán, que Israel conquista, tenemos una ley, código de leyes para poder convivir entre ellos y Dios, y también un linaje real, que es el de David, el hijo de David. Entonces, Jesús viene, y viene como el Verbo hecho carne. Esto es un misterio que ha estado escondido en los siglos y en las edades, que a los santos hombres que se les mandó que anunciaran este tiempo, inquirieron diligentemente a qué tiempo y a qué persona será esto. Se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, cosas que aún los ángeles anhelan saber. Entonces, lo que viene a anunciar Juan y viene a anunciar Jesús y establecer Jesús y anunciar Juan es el reino. Ahí en medio, antes de esta promulgación por Juan el Bautista, que es el Elías que ha de venir, no puede venir el Mesías sin que venga Elías a anunciarlo por las Escrituras.
Hay un periodo que se llama intertestamentario, en el cual hablemos, y en ese periodo intertestamentario hablemos que debemos diferenciar desde la deportación a Babilonia, en primer término. Cuando acaba la deportación de Babilonia, podemos decir que ya termina la historia bíblica arraigada, si se puede decir, con el judaísmo bíblico. Hay que entender muy bien el judaísmo actual, que es, podríamos decir, hijo del judaísmo ortodoxo, que se forma en el periodo intertestamentario, y que ese judaísmo poco o muy poco tiene que ver con Jesús y los discípulos. Jesús era judío, indudablemente sí. Los discípulos eran judíos, indudablemente sí. Pero deciros que la historia bíblica después de la deportación a Babilonia con el judaísmo bíblico termina ahí. Entonces, a partir de ahí, que es Nehemías y Esdras, sale un periodo de 400 años, que es el periodo intertestamentario, que en el canon de la Escritura no aparece porque no están en los libros canónicos. Pero es muy importante históricamente porque ahí va a aparecer también el nacimiento del judaísmo ortodoxo y religioso de saduceos, los primeros que aparecen en la época de los selúcidas, después de la época macabea, en aquel periodo intertestamentario, hablemos en las clases, que las tenéis grabadas, en el periodo intertestamentario aparecen la invasión de los griegos, Israel se heleniza, y en esa invasión se levanta una familia que es los macabeos, y es una revuelta judía, la cual se levantan contra la helenización los griegos que están sobre Israel, y de ahí viene la época selúcida. Alejandro Magno reparte de su territorio en 4 generales porque no tenía ejército. El tramo de Egipto y Oriente Medio, Israel, le toca al Seleuco, de ahí viene el periodo selúcida, y de ahí aparecen los saduceos. Los saduceos vienen de la familia de los macabeos, que fue aquella familia que se levantaron en contra y revolucionó a Israel en la resistencia judía contra la época selúcida que hablamos de los griegos, y estos macabeos al final derivan en lo que son los saduceos. Los saduceos, estamos hablando muy por encima, los saduceos, esto lo tenéis todo con detalle en las clases, los saduceos no creen en los ángeles, en la resurrección, y creen en la literalidad de la Torá, que no se puede interpretar, la predestinación. Después de ello aparecen otros hombres que tuvieron un buen principio, como es el maestro Hillel y Shammai, que son 2 grandes rabinos de Israel que crean 2 grandes escuelas, la escuela de Hillel por un lado y de Shammai, que van a traer un gran avivamiento a la escritura real y van a creer en los ángeles, en la resurrección, en la interpretación de la Torá. Y el pueblo va a volver un poquito a encaminarse en la escritura, en el 100 y pico antes de Cristo. Viendo la madre de Alejandro y el canon, que venía de los macabeos, en el cual los fariseos empiezan a resurgir y a tener varios seguidores, le aconseja sabiamente que dentro del Sanedrín no haya solamente saduceos, sino que también fariseos. Ya vemos que dentro del Sanedrín están los saduceos y están los fariseos. Son las 2 grandes élites de Israel. También por ahí aparece otro grupo, que son los esenios, pero que están hartos de fariseos, de saduceos, se marchan al desierto, a Qumran, a practicar lavamientos ceremoniales, atención a los pobres. Tienen algunas sedes en Jerusalén y algunas poblaciones grandes, hay datos históricos, pero la central está en el Mar Muerto, en Qumran. Le debemos a ellos los manuscritos más antiguos, que en el siglo XVIII y XIX no se habían encontrado, pero que en el año 47-48 un joven beduino pastor encuentra unas vasijas con unos pergaminos que, llevándoselas a su tío, y esto es un anticuario, posteriormente al arqueólogo Warren y Wilson, ingleses, descubren que esos pergaminos son los manuscritos más antiguos a los originales, y aparecen los manuscritos más antiguos originales cercanos a los originales de la Biblia. Bien, entonces Jesús aparece y viene a Israel a establecer el reino, lo que ha querido desde siempre. Juan, como Elías, Jesús dice es el Elías que había de venir, anuncia su venida,
y anuncia a Israel arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. Es una profecía. Y cuando viene Jesús, Jesús dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Y no podéis decir, está aquí o está allí, porque está aquí en medio de vosotros. Soy yo. A la samaritana, muy orgullosa de su racionalismo samaritano, de su religión samaritana, de su cultura samaritana, le dice, ¿cómo te atreves a hablarme a mí, que soy samaritana, si judíos y samaritanos no nos llevamos bien entre sí? Porque el reino de Israel, que estaba unificado, podemos decir de alguna manera, entre David y Salomón, con Roboán, el hijo de Salomón, se dividen, 10 tribus marchan al norte y se queda Judá con algunos de Benjamín, y la tribu de Leví no se cuenta porque no recibió porción, la porción era servir el santuario. Son asimilados por los asirios, aunque algunos de la casa de Israel vuelven. Entonces, cuando Jesús aparece así entre las dos casas, que tiene que ver con los dos hijos, el pródigo y el que se marcha de la casa, que representa las 10 tribus que se marchan al norte. Y interesante que en el norte, el mar de Galilea, por el relato del Gadareno, nos aparece el detalle que aparece en el hijo pródigo de que quería comer de los cerdos. Entonces, en esa parábola literal cuenta Jesús la historia de esas dos tribus, que una de ellas es la primera que tiene que volver, que es la casa de Israel. Y Jesús aparece no en su ministerio en Jerusalén, sino en Galilea, porque ya el profeta nos dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, es decir, la casa de Israel por un lado, la casa de Judá por otra. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, la tierra sentada sobre tiniebla, gran luz resplandeció. Es decir, que Jesús va a empezar a restaurar el reino por donde peor está, por el área de la casa de Israel, que toma desde Samaria hacia el mar de Galilea, que es el norte, que aquellas tribus son asimiladas por los asirios, aunque algunas se vuelven otra vez a unir a Judá, pero que se mezclan con los asirios en invasión asiria. Entonces Jesús aparece allí y donde más milagros, liberaciones, ya dice el profeta, la tierra sentada sobre tinieblas. Galilea de qué? De los gentiles prácticamente están asimilados, aunque siempre hubo remanentes fieles de judíos habitando en esas regiones. Bien. Entonces Jesús aparece como el rey de Israel y lo crucifican. Se crucifica Jesús, Jesús resucita y ya se establece el reino espiritual del Mesías. El reino espiritual del Mesías comienza, pero no así el reino literal. Entonces Jesús a la samaritana, como os decía, le dijo, no te jactes de este monte ni de este pozo, porque la samaritana dice, ¿eres acaso tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque el Mesías es judío. Y Jesús le deja claro, ¿no?, el propósito del final y le dice, vendrá un día en que no se va a adorar ni en este monte, ni aún en Jerusalén se adorará, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces aquí reside el kit del reino. Hemos dicho este seminario de las piedras al reino del Mesías. El reino del Mesías es donde se le invoca. Entonces Jesús aparece y muere con un cartel que dice, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Aunque no fue admitido realmente como rey. Ese es el pecado de Israel. No le recibieron como el Mesías ni como rey, aunque alguna parte que sí. Entonces, a partir de ahí, comienza ya lo que es el reino espiritual. Se abren dos vertientes. Se abre la puerta para los gentiles y se entorna, no se cierra del todo Israel. Se queda entornada y se abre la puerta a los gentiles. Y ahora estamos en el tiempo de la plenitud de los gentiles que van entrando al reino. Y la puerta se ha quedado entornada para Israel. Pero cuando la puerta de los gentiles, la plenitud de los gentiles se cierre, la puerta a Israel se volverá de nuevo a abrir. De nuevo, se volverá a abrir. ¿Cuándo será esto? Hay un plan desde la plenitud de los gentiles que ha comenzado con Pentecostés. Y hay otro trato que Dios tiene con Israel. Esa puerta ha quedado entornada y la puerta del gentil está abierta. Pero cuando termine el tiempo del gentil, se cerrará y la puerta de Israel se volverá a abrir. Nos dice la Biblia,
todo Israel será salvo. Ahora, cuando se refiere a qué todo, no entendemos, porque la Biblia guarda silencio, que si viniera ahora a 6 millones de judíos, que ojalá que sí, yo quiero que se salven los judíos, los palestinos, los gitanos, los no gitanos, blancos, negros, chinos, cobrizos, todos los que formen parte de la iglesia, porque no olvidemos Efesios 2, que dice que Jesús, por medio de la cruz, ha derribado la pared que dividía a judíos y gentiles, y en Cristo ya no hay judío ni gentil. Cierto es que en la época de Apocalipsis, aún Jerusalén, que no ponemos duda porque está escrito que Dios ha elegido como su ciudad, se llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Es decir, va a estar tan corrompida la Jerusalén literal, que de hecho ya está, porque si viajas a Jerusalén, la ciudad santa, pero ya en el medio ya no está el templo, está la mezquita de Al-Aqsa, está llena de iglesias ortodoxas, de iglesias católicas, de mezquitas, incluso el Monte Carmelo, la secta Bajal, tiene allí sus grandes jardines. Entonces, en el tiempo de Apocalipsis los llama, cuando mueren los testigos, Sodoma y Egipto. Pero es cierto que cuando venga el Mesías a establecer su reino, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos y será un valle. Y de las planadas del templo saldrá un manantial que llegará al mar muerto, y el mar muerto se purificará. En el mar muerto no hay absolutamente vida, no hay ni microbios. Es tanta la densidad de sal que hay, que hemos estado y te tumbas, y estás tumbado igual que si estuvieras en tu cama de la densidad. Bueno, pues ese agua que cuando viajamos a Israel, entramos por el Jerusalén subterránea, es decir, al nivel del suelo real, por el que anduvieron Jesús y la gente de su tiempo en Judea del siglo I, hay un pequeño arroyo, que hace unos años era un pequeño arroyo, pero ahora en este año 2019 que la visitemos, aquel arroyo se ha hecho más grande y geológicamente se está dando cuenta que está tomando el camino hacia el mar muerto. Entonces, cuando venga el Mesías, habrá un cambio también geográfico y geológico en Jerusalén. Y él establecerá su reino, ya literal. Él, después del propósito con los gentiles, del propósito con los judíos, de los dos pueblos hará uno, según Efesios capítulo 2. ¿De acuerdo? Y habrá gran tribulación para Israel. El tiempo para Israel de la gran tribulación es para Israel, donde Dios tratará con Israel. Es un tiempo de trato, aunque dice Apocalipsis 12, y aquí yo vi una gran señal, y ahí la llama gran señal, una mujer vestida de sol con una corona de 12 estrellas y a punto, estando encinta, a punto de dar a luz. También vi otra señal, esta ya no es grande, es otra, un dragón parado para destruir al niño y a la mujer tan pronto como naciera, y que echará de su boca como un río de agua para matar a la mujer, pero recibirá las alas del águila y recibirá un lugar desierto donde será sustentada por un tiempo. Entonces encontramos que será tiempos de angustia, dice la Biblia, para Jacob, pero ese tiempo lo conectamos a Oseas 2, que dice, yo te llevaré al desierto y ya no me llamarás más mi Señor, sino que me llamarás mi marido. Entonces volvemos ya a lo que es el reino. Hemos hablado desde las piedras al reino de Mesías. En un intervalo en que a partir del siglo II, la iglesia al principio es judía. Los 120 son hombres y mujeres en el porcento que son judíos. Ya en esa clase expliquemos lo que es el Pentecostés, que os remito al seminario que tenéis en las clases grabadas para que lo miréis, es judío. Entonces encontramos luego que en el libro de los Hechos hay un gran debate, que es el primer concilio que se realiza en la iglesia, porque los que estaban dentro, no nos dicen nombre, me gustaría a mí saber quién estaba ahí, a favor de los judaizantes, dicen que ellos como judíos, si los gentiles tienen que entrar otra vez a las sinagogas, porque olvidemos que no había templos como iglesias, eran las sinagogas. Pablo iba a predicar a la sinagoga, no habían templos, cultos evangélicos, no existía el culto evangélico. El lugar de reunión era la sinagoga. Entonces se encuentran que, bueno, que Pedro ha ido allí, y aún Pedro dice, no, yo a Cesarea de Filipo no voy. Cesarea Marítima era una ciudad que Herodes
construyó para los romanos, donde había gimnasios, saunas, teatros, lugares de lujuria y de pecado, ya sabéis, y aún para entrar había que entrar por una figura del emperador, por debajo de él, como sometimiento al emperador de Roma. Entonces, en la casa de Cornelio recibe la visión, va por esa visión, y Pedro es llamado ante el concilio, porque hay un gran debate. Se levantaron de parte de los judaizantes diciendo que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pero Pedro cuenta el testimonio de cómo él predicando el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Entonces los hermanos se maravillaron y dijeron, si esto ha acontecido y el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos igual que a nosotros, entendemos ahora que Dios no hace acepción de personas. Entonces son recibidos los gentiles y Santiago, iluminado por el Espíritu Santo, se levanta y dice, bueno, en este tiempo, para no inquietar a los hermanos que entran a la sinagoga con los judíos, vamos a pedir a los gentiles que se abstengan de animales ahogados, de cerdo, de sangre y de fornicaciones y de los ídolos. Eso es lo que le pedimos. Aunque luego Pablo va a hablar de que todo en acción de gracias se puede comer, pero si hay algo que te dice que ha sido sacrificado a los ídolos por conciencia débil de tu hermano, no debes de comer, no lo comas. Bueno, a partir también de ahí, que la iglesia es judío-cristiana, hablo de judío-cristiana, si se puede hablar para que me entendáis, ya se va a producir ruptura. ¿Por qué? Porque Roma, por la madre de Constantino, que se convierte en cristiana, y Roma, la iglesia, empieza a surgir, en los Hechos de los Apóstoles hay una clasificación. Primero, a la cabeza está Jerusalén, segunda está Antioquía, tercera Éfeso y cuarta Roma. Pero ya en el siglo II el ranking cambia. La primera en hegemonía está Roma, segunda está Éfeso, tercera Antioquía y Jerusalén la cuarta. Jerusalén recibe las persecuciones de los romanos en el 70 después de Cristo, es destruida. Viene Adriano, cambia Jerusalén por la Elia Capitolina, la ara con sal, la destruye, hasta que, bueno, viene la madre Constantino, se convierte al cristianismo. Constantino, hay dudas históricamente si realmente fue cristiano o político y lo utilizó, en fin, no entramos en esos detalles. Y ya se va a ver una separación en que Roma, por las persecuciones, no va a querer saber mucho ya de las cosas judías y las va a ir desemplumando, ¿de acuerdo? Porque ellos están en Roma y no quieren tener problemas con los emperadores y demás. Roma es medio pagana, medio cristiana y no quiere tener mucho que ver con las cosas judías. Entonces, propio Policarpo discute en una gran discusión con el obispo de Roma, diciendo que cómo va a quitar el día 14 de abril, que es el día de la Pascua, cuando los apóstoles y todos los padres de la Iglesia celebraban el día 14 como el día de la Pascua. Entonces el obispo de Roma dice, mira, vamos a llevarnos bien, tú eres pastor, yo también, tenemos que tener comunión, pero aquí en Roma no estamos como allí en Efeso y demás. Nosotros vamos a cambiar la Pascua y en vez de celebrarla el 14, la celebramos una semana después. De ahí vienen los 14 decimanos, se les llamó a los que celebraban la Pascua el día 14. Y por eso la Pascua hebrea se celebra antes que la Semana Santa. Se debía de celebrar a la vez, porque la Pascua es el día que murió Jesús. No es una semana antes ni después, pero fue por esto. Entonces aparecen todas las fiestas judías, todas estas cosas, y ya va a haber una separación entre lo que es judaísmo y, si podemos decir, y cristianismo. Entonces, ya hay esa separación y en Roma desaparece todo eso. Hasta que, voy deprisa, pasan los siglos y viene la época de la Reforma. Roma, a partir de ahí, se va degenerando y corrompiendo en gran manera. Empieza a haber concilios, se empieza a divinizar a María, se empieza a hacer las gulas, se empieza a adorar a las imágenes de diferentes concilios y la Iglesia de Roma, que es parte de la Iglesia primitiva, una parte,
por la predicación de Pablo y otros apóstoles, se corrompe totalmente. Hasta que aparece Lutero y Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg y protesta por esta corrupción en un viaje que él hace a Roma, ve cómo están entregadas a este paganismo, dice que Roma no puede estar así, sino que tiene que volver a la Escritura y que el justo por la fe vivirá. Esto es en Alemania. En Francia se levanta otro hombre que es Calvino, que empieza a decir más o menos lo mismo que Lutero, y Alemania tenemos a Lutero, en Francia tenemos a Calvino, también los valdeses y todos estos que van a ser los reformadores, los moralistas, y de ahí Enrique VIII en Inglaterra, también para, que se permitan los divorcios, porque no conseguía tener un hijo con las mujeres primeras que él tenía, se quiere desarraigar de la Iglesia Católica y entonces también se hace como una especie de reforma en Inglaterra. Entonces tenemos Inglaterra con Enrique VIII, Francia con Calvino y Alemania con Lutero. Ese protestantismo se va a repartir por toda Europa, llegando a diferentes lugares, también a España, como va a ser Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Julián de Encillas, llamado Julianillo, que pasaba en sus borriquillos Nuevos Testamentos traducidos que Lutero tradujo, la Vulgata al alemán, y de alemán se tradujeron porciones que traía Julián de Encinas de contrabando, y se van a levantar también hombres también en España, aunque va a costar mucho más. Y luego, hablando también, los ingleses se van a marchar a lo que es América del Norte. Cuando los ingleses, ya reformados por la reforma de Enrique VIII y la reforma en Inglaterra, se marchan a Estados Unidos, y la reforma se va a fundamentar en dos cosas. Los grandes reformadores van a edificar iglesias y van a edificar escuelas. Es decir, van a dar gran hincapié a la educación. Entonces edifican iglesias y escuelas, iglesias y escuelas, iglesias y escuelas. Entonces todos los que marchan a Norteamérica, cuando ya América es descubierta, llegan a las costas de Estados Unidos y celebran el Día de Acción de Gracias, que lo habéis visto en las películas. Se da gracias por aquel día que llegaron y empiezan a formar grandes iglesias y grandes escuelas, y la educación tanto en la parte reformante, luterana, protestante, calvinista y de Enrique VIII, la educación va a resurgir de una manera tremenda, porque los protestantes, que así los católicos les van a llamar, basan su trabajo en la edificación de iglesias, la predicación de la doctrina, la teología y también la educación, levantando colegios y orfanatos. Se va desarrollando el protestantismo hasta que ya en la iglesia moderna surgen diferentes ramas de los protestantes, como serían los bautistas, que tienen su historia, lo tenéis también grabado en clases, y también los metodistas, que lo tenéis también ahí en clases, y diferentes ramas de los protestantes. También los pentecostales, con el famoso avivamiento de la calle Azusa, pentecostales, los cuales creen que todavía los dones del Espíritu Santo están en manifiesto, los de lenguas, los de profecías, y el gran avivamiento que hubo en Estados Unidos en la calle Azusa. Durante días y días la gente tenía experiencias espirituales con el Espíritu Santo. El pentecostalismo saltó a Estados Unidos, también saltó a Europa, y empezaron a hacerse denominaciones pentecostales, denominaciones bautistas. Ya en España tenemos muchos hermanos bautistas, amigos míos, que son nuestros hermanos, son evangélicos, son protestantes, y también los hay pentecostales, diferentes denominaciones. No voy a citar a ninguna para no quedarme en ninguna. Tengo grandes amigos. Tuve el honor de formar parte del Consejo Evangélico de Madrid, de FEREDE, y se va a crear lo que es FEREDE en España, que es la Federación de Entidades Religiosas de España, que es el vehículo que el gobierno español utilizó para ser interlocutor entre todas las necesidades problemáticas de los evangélicos en España. De ahí surge la historia de la Iglesia Filadelfia, en la cual un hombre de las Asambleas de Dios francés
que tuvo muchos problemas, su familia económicamente, tuvo un padre que tenía diferentes enfermedades, acudió a un culto y experimentó una sanidad a su padre. Entonces, este Le Coset, que así se llama, recorría Francia, pertenecía a la Asamblea de Dios, predicando a los gitanos. En caravanas, en carromatos, se dedicó por una visión de Dios que le mostró a que debía de predicar a este pueblo olvidado que era el pueblo gitano. Se dedicó a ello en Francia de una manera muy exitosa, en otra parte de Europa. Viajó también a la India, donde también creó auspicios, escuelas y demás. Se encontró con poca ayuda de dinero y creó la iglesia Vierge Lumière en francés. Hubo 2 gitanos que le ayudaron en su obra en Francia y unos cuantos de puñados de hermanos españoles que subieron para Francia a vendimiar, escucharon el Evangelio de la boca de Le Coset, que convivió con ellos. Le Coset seguía el patrón de Pablo de estar un tiempo en un sitio, levantar pastores, marcharse a otro lugar y volver al Evangelio. Eso instruyó al hermano Castro, al hermano Jaime, al hermano Marido, al hermano Emiliano, al hermano Lari, no quiero saltarme ninguno, otro que también estuvo allí, importante. Todos estos recibieron el Evangelio en Francia y cuando bajaron a España se repartieron como antorchas de fuego por toda la península ibérica y empezó en Cataluña el avivamiento, en Valladolid, siendo un primer foco Balaguer y también Castilla, a diferentes regiones de España, Madrid, Andalucía. Hasta el día de hoy la Iglesia de Filadelfia es una de las que más número de miembros tiene en España. Pero volviendo al reino del Mesías, la Biblia nos habla de Isaías que habrá un tiempo literal de gobierno del reino del Mesías. La sede territorial, nos dice la Biblia cuál es Jerusalén. De Jerusalén sale la ley, de Sion la palabra de Jehová. Cierto es que ahora Jerusalén está llena de idolatría, mezquitas musulmanas, ortodoxas, católicas, iglesias de aquí, de allí y de aquí. Y es un cúmulo, hermanos, podemos decir, de altares paganos. Pero está escrito que en el milenio el Señor, el Mesías, tiene que reinar, ¿de acuerdo? Y reinará desde el milenio. Y que todos en el milenio tendremos una actividad y tendremos también, hermanos, una gobernanza con Cristo. La Iglesia debe gobernar con Cristo. Y me imagino que en ese reino, lo que me imagino, lo dice la Biblia, cada uno recibirá facultades, pues como para que poner un ejemplo, como hay en el mundo, concejales, alcaldes, ministros, superintendentes de varias regiones, de naciones, y sí que todas las naciones tendrán que subir una vez al año a la fiesta de Sukkot, o también llamada tabernáculos. En que no subiera de la tierra, el Señor mandaría plagas y habría hambruna y crisis económica. Y manda que se suban todas las naciones, que ya ha terminado la gran tribulación, el milenio se establecerá. En el milenio habrá cambios incluso geográficos de la creación, porque la creación ahora gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso no quiere decir que la tierra se va a regenerar, porque dice que el cielo y la tierra pasará, el cielo se enrollará como un pergamino y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Pero en el milenio sí que va a haber cambios geográficos, porque la tierra está experimentando ciertas catástrofes naturales que es debida al pecado del hombre. Y la tierra será maldita por tu causa, dice la Biblia. Entonces, todos estos fenómenos, como el cambio climático, todas esas cosas que hay, van a desaparecer, la contaminación desaparecerá. Va a haber una gran prosperidad económica, una gran paz en el mundo, el cese total durante 1000 años de guerras. El lobo y el cordero morarán juntos. El niño meterá la mano en la cueva de la vid y no le morderá. Y nadie tendrá que decir, conoce al Señor, porque el conocimiento de Jehová llenará la tierra. Entonces, esta es la conclusión en la cual Dios no ha necesitado nunca
un lugar, un espacio, una casa, una zarza, un monte para el habitar. Él habita en todo habita el Señor. Habrá un tiempo que para que se cumplan las Escrituras, Él estará como Rey en la Nueva Jerusalén, aquí en el milenio, y gobernará la tierra de ese gobierno del reino literal. Ahora la Iglesia es el reino espiritual. Somos gobernantes y tenemos autoridad sobre los principados, las potestades, la hueste de maldad que habita en las regiones celestes. Tenemos autoridad y poder sobre ellos. Pero el reino literal del Mesías todavía no se ha establecido. Entonces se establecerá en el milenio y también se edificará en el milenio un tercer templo. ¿Qué tercer templo? El único y exclusivo templo de los últimos capítulos de Ezequiel que muy poca gente lee. No habrá ninguna organización sionista, prosionista, que edifique el templo. Y si acaso lo edificara, no será un templo válido. El único templo válido es el que el Mesías edificará en el tiempo del milenio, en el tiempo de su reino, cuando vuelva a la tierra. Y ya vendrá con el nombre sobre su muslo. No imaginaos que es un tatuaje. Cuando dice, algunos hermanos me han preguntado, bueno, Miguel, eso del nombre tatuado sobre el muslo, y dicho, no, tatuado no, sino escrito sobre su muslo. Es un lenguaje figurado, Apocalipsis, y voy a mostraros aquí una prenda, que es el talí, a ver si lo veis. A ver si lo veis. Que en el borde del manto, aquí lo veis mejor, en el borde del manto, veis que hay como un fleco. Entonces, puesto este manto, puesto este manto, el fleco cae justamente sobre el muslo. En el fleco hay diferentes anillos, nudos, está el nombre de Dios. Por eso la mujer de flujo de sangre dijo, si tocara el borde del manto, porque ahí viene el nombre de Dios, y Jesús no lo llevaba como los fariseos y saduceos que querían alargar ellos mismos, asanchar o empequeñecer a Dios, ¿no? Simbólicamente hablo. Jesús lo llevaba realmente como lo que tenía que llevar. Entonces, cuando en Apocalipsis dice que vendrá con el nombre escrito sobre su muslo, no es un tatuaje ni nada, no. Es un lenguaje figurado, porque el manto, que era una prenda que los hombres llevaban, el fleco del manto caía sobre su muslo. Y en el fleco del manto va simbólicamente escrito el nombre de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de señores. Y habrá un tiempo en que el gobierno de Cristo será mundial, pero se establecerá en Jerusalén. Y luego cielos y tierra pasarán, y dice la Biblia, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén descender sobre ese cielo y esa tierra nueva. Bueno, pues queridos amigos y hermanos, personas que hayan seguido este seminario, espero que os haya sido de bien. He empleado mucho esfuerzo, mucha dedicación para daros todo este conocimiento desde el principio, hablando de judaísmo, de cristianismo, cuándo se separó. Podéis encontrar también cómo se fundaron los fariseos, los saduceos. Y bueno, pues espero que os haya sido de bendición. Anunciaos que el próximo seminario, Dios mediante, será un seminario sobre arqueología bíblica. Desde aquí, el pastor Miguel Palacios, me despido de este seminario, que para mí ha sido un placer, y ahí lo tenéis a disposición gratuitamente. Si te gusta, pues pon un comentario, da un me gusta, suscríbete, suscribiros al canal, poner un comentario. Bendiciones a todos y hasta el próximo seminario.